Hace mucho tiempo, en la tierra mágica de Egipto, los hebreos, el pueblo de Dios, vivían como esclavos. Trabajaban todo el día bajo el sol ardiente, construyendo ciudades y levantando piedras gigantes, pero aún así seguían creciendo. Cada vez nacían más y más bebés hebreos. El faraón, el rey de Egipto, se puso nervioso, miró desde su gran palacio de oro y pensó, si estos hebreos siguen creciendo, podrían volverse más fuertes que nosotros. Y entonces hizo algo terrible. Dio una orden malvada. Todo niño varón hebreo que nazca debe ser arrojado al río Nilo. ¡Qué horror! Las familias estaban asustadas, las mamás lloraban, los papás no sabían qué hacer. Pero en medio de todo ese miedo, una mujer valiente dio a luz a un hermoso bebé. Sus ojos brillaban como estrellas y su llanto sonaba como una promesa. Ella lo miró con ternura y dijo, no dejaré que te hagan daño. Durante 3 meses lo escondió en casa entre cobijas y cestos. Cada vez que alguien se acercaba, ella lo abrazaba fuerte para que no llorara. Pero el bebé crecía y ya no podía seguir oculto. Entonces, con todo el amor del mundo, su madre tejió una canasta especial, la cubrió con brea para que no se hundiera y colocó dentro al pequeño. Con lágrimas en los ojos y una oración en el corazón, lo puso sobre el río Nilo, entre juncos y corrientes suaves. Dios, cuida a mi bebé. Ahora piensen conmigo, ¿tendrían ustedes el coraje de soltar a su hijo en una canasta en un río? ¿Confiarías en que Dios te protegería? Deja tus respuestas en los comentarios debajo de este video. Aprovecha y checa si estás suscrito a nuestro canal aquí en YouTube. Cada semana tenemos videos nuevos que edificarán la fe de nuestra familia y especialmente la fe de todos los niños. La hermana mayor del niño, Miriam, se escondió entre los arbustos para ver qué pasaría. Y así el bebé hebreo comenzó su viaje flotando entre las aguas del gran río, sin saber que Dios tenía un plan norte maravilloso para su vida. El sol brillaba en lo alto y las aguas del gran río Nilo fluían tranquilas, como si también supieran que estaban a punto de vivir una historia especial. Sobre la corriente flotaba una pequeña cesta. Era una canastita tejida con mucho cuidado, con cariño de madre, y dentro dormía un bebé. Sus manitas se movían suavemente, su respiración era tranquila y su carita parecía la de un angelito. Las olas jugaban con la cesta, empujándola suavemente entre los juncos y las flores del río. Los pececitos nadaban cerca, curiosos, y los pájaros cantaban desde las ramas como si estuvieran dando la bienvenida al pequeño viajero. Desde la orilla, escondida detrás de unas hojas grandes, Miriam, la hermana mayor del bebé, no le quitaba los ojos de encima. Su corazón latía fuerte. Por favor, que nadie lo descubra, que esté a salvo. Pensaba. La canasta siguió flotando hasta que de pronto algo sucedió. Entre risas y pasos suaves, llegó un grupo de mujeres al río. Eran damas del palacio real y con ellas venía la hija del faraón. Llevaba un vestido brillante y una corona dorada. Había ido al río a bañarse, pero entonces vio algo extraño entre los juncos. ¿Qué es eso que flota?, preguntó. Una de las sirvientas corrió hacia el agua y sacó la canasta. La princesa la abrió con cuidado y allí estaba el bebé envuelto en mantas, con los ojitos brillando y una sonrisa que derritió corazones. Es un bebé hebreo, dijeron. Pero la princesa, en vez de tener miedo, se enamoró de él. Lo cuidaré como si fuera mío, dijo con dulzura. Y justo en ese momento, Miriam salió corriendo de su escondite. Señora, ¿quiere que le busque a alguien que cuide al bebé por usted?, preguntó. Sí, buena idea, respondió la princesa. ¿Y sabes quién fue a buscar Miriam? A su propia mamá, la mamá del bebé. Iba a criarlo por un tiempo sin que el faraón lo supiera. La madre de Moisés lo abrazó con lágrimas en los ojos. No solo su hijo estaba a salvo, sino que ahora podía criarlo un poco más. Con la bendición de la propia hija del faraón, Dios había cuidado al pequeño. No solo lo salvó del río, sino que lo puso en el corazón de una princesa y en los brazos de su madre otra vez. Ese bebé tenía un nombre especial, un hombre que algún día sería recordado por todo el mundo: Moisés. Los años pasaron y aquel bebé que había flotado sobre el río Nilo creció. Ahora Moisés era un joven fuerte e inteligente. Vivía en el palacio más grande de todo Egipto. Caminaba entre columnas doradas, comía frutas exóticas, usaba túnicas de lino fino y aprendía con los sabios del reino.
Todos lo conocían como el príncipe. Pero aunque tenía todo, Moisés sentía un vacío en el corazón. A veces miraba por la ventana del palacio y veía a los hebreos, esos hombres y mujeres vestidos con ropa sencilla cargando piedras pesadas bajo el sol. Eran golpeados, empujados y nadie los defendía. ¿Quiénes eran ellos y por qué sentía que pertenecía a ese lugar? Un día escuchó un secreto que cambiaría su vida para siempre. Una de las sirvientas más antiguas, con voz temblorosa, le dijo: «Tú no naciste aquí, eres hebreo, Moisés. Tu madre te escondió en una canasta para salvarte y fue la hija del faraón quien te encontró». Moisés se quedó sin palabras. Su corazón latía como un tambor. Entonces, esa gente allá afuera es mi pueblo. Sí, hijo. Ellos son tu familia. Tu historia comenzó entre ellos. Esa noche Moisés no pudo dormir. Caminó por el jardín del palacio bajo la luz de las estrellas y pensó en su verdadera identidad. Ya no era solo un príncipe de Egipto, era un hijo del pueblo hebreo. Y Dios seguramente tenía un propósito para él. A la mañana siguiente tomó una decisión. Saldría a conocer a su gente, a ver con sus propios ojos cómo vivían. Y así, sin saberlo, Moisés estaba dando el primer paso hacia la misión más grande de su vida. Moisés, ya adulto y con el corazón dividido entre dos mundos, caminó por las calles de piedra de Egipto, observando atentamente. Su pueblo, los hebreos, fue tratado con crueldad, empujado, gritando de dolor, trabajando sin descanso. Un día, Moisés vio algo que lo enfureció. Un soldado egipcio golpeaba a un hebreo duro y sin piedad. Moisés miró a su alrededor. Nadie lo vio. Su corazón estalló de indignación. Corrió hacia el soldado y lo empujó tan fuerte que cayó al suelo y nunca más se levantó. «Lo maté», dijo Moisés horrorizado. Temiendo que lo descubrieran, lo escondió en la arena, pero los rumores se extendieron más rápido que el viento. Al día siguiente, dos hebreos estaban discutiendo y Moisés trató de separarlos. «Hermanos, ¿por qué pelean entre ustedes?». Y uno de ellos respondió: «¿Quién te puso como juez? ¿Vas a matarme como al egipcio?». Moisés se quedó helado por dentro. ¿Alguien sabe? Debo huir. El faraón también se enteró y ordenó que lo capturaran. Sin más tiempo, Moisés huyó del palacio, del lujo, de las finas ropas y corrió hacia el desierto. Allí, bajo el sol abrasador y con los pies heridos, encontró refugio entre las montañas de Madián. Fue recibido por una amable familia. Se casó con Séfora, hija de Jetro, y comenzó a cuidar las ovejas. La vida sencilla y pacífica le enseñó muchas cosas. Pero Moisés aún no sabía que lo mejor estaba por llegar. Hasta que un día sucedió algo extraordinario. Mientras conducía la manada a través de las colinas, vio un árbol diferente, un arbusto que ardía en llamas, pero no fue consumido. «¿Qué es esto?», exclamó se aproximando. Y luego Dios le habló. «Moisés». Moisés se detuvo, se quitó las sandalias y respondió: «Aquí estoy». A voz continuó: «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto y te he elegido a ti para liberarlos». Moisés tembló. Pero yo no soy fuerte, no sé hablar bien». Pero Dios respondió con ternura y firmeza: «Yo estaré contigo». En ese momento, el hombre que había sido un bebé en la canasta, el príncipe fugitivo, se convirtió en el elegido, el mensajero de la libertad, el libertador de un pueblo. Moisés respiró profundo. El viento del desierto acariciaba su rostro y el bastón que llevaba en la mano no era solo para cuidar ovejas. Ahora era símbolo de una misión divina. «Debo regresar a Egipto», dijo decidido. Séfora, su esposa, lo miró con orgullo. Sabía que su esposo no era cualquier hombre. Dios mismo lo había llamado. Con su bastón en la mano y la promesa de Dios en el corazón, Moisés partió hacia Egipto. No iba solo. Su hermano Aarón lo acompañaba. «Dios me ha dicho que tú hablarás por mí, Aarón. Seremos un equipo». Cuando llegaron, las pirámides se alzaban imponentes como siempre. Pero esta vez Moisés no venía como príncipe, venía como mensajero de Dios. Entraron al palacio del faraón guardias vestidos de dorado, columnas gigantes, músicos tocando. Y en el trono el faraón con mirada orgullosa. Moisés se acercó y sin temor habló. «El Señor, el Dios de Israel, dice:
deja ir a mi pueblo. El faraón soltó una carcajada. ¿Quién es ese Dios del que hablas? Yo no conozco a ningún señor de Israel y no dejaré ir a nadie. Aarón levantó el bastón de Moisés y lo lanzó al suelo. De repente, el bastón se convirtió en una serpiente. Los hechiceros del faraón intentaron hacer lo mismo y también aparecieron serpientes. Pero la de Aarón se tragó a todas las demás. El faraón frunció el ceño. No me impresionan. Vuelvan a sus trabajos. Los hebreos no saldrán. Moisés y Aarón se miraron. Sabían que no sería fácil, pero también sabían que no estaban solos. Dios había comenzado algo y no se detendría hasta que su pueblo fuera libre. El faraón se negó a escuchar, cerró su corazón y dijo con arrogancia: jamás dejaré ir a los hebreos. Pero Dios, que todo lo ve, no se quedó en silencio. Iba a mostrar su poder, no para asustar, sino para liberar a su pueblo. Y así comenzaron las plagas. Primero, el agua del río Nilo se convirtió en sangre. Los peces murieron, el agua apestaba y nadie podía beber. El faraón se tapó la nariz, pero no se rindió. Luego una invasión de ranas. Saltaban por todos lados, en las camas, en la comida, hasta en la corona del faraón. Los niños gritaban, las cocineras saltaban, era un caos. Después, nubes de mosquitos pequeños y molestos, zumbaban por todas partes. Nadie podía dormir ni trabajar, pero el faraón seguía diciendo, no. Entonces vinieron enjambres de moscas. Zumbaban, picaban y ensuciaban todo a su paso. ¡Qué asco! Pero ni así el corazón del faraón se ablandó. Los animales comenzaron a enfermarse. Caballos, vacas, ovejas, todos caían enfermos. El campo quedó en silencio y aún así el faraón se negaba. Luego llagas dolorosas aparecieron en la piel de los egipcios. ¡Ay! ¡Cómo ardían! Pero el faraón, con el rostro endurecido, seguía resistiendo. Un día el cielo se oscureció y cayó granizo con fuego. Sí, pedazos de hielo ardiente que caían del cielo rompiendo árboles, quemando campos. El cielo entero parecía gritar, «¡Libera a mi pueblo!». Después vinieron las langostas. Millones comieron todo lo que quedaba verde, hojas, frutas, flores. En cuestión de horas, Egipto quedó seco y triste. Y entonces llegó la oscuridad. 3 días sin sol, 3 noches sin luna. Nadie veía nada. No podían salir de casa. Solo en las casas de los hebreos había luz. Pero el faraón, aunque asustado, seguía diciendo, no dejaré que se vayan. Dios había mostrado su poder una y otra vez. Era como si la creación misma hablara, dejen ir al pueblo de Dios. Pero el faraón aún no aprendía. Y así se acercaba la última plaga, la más fuerte de todas, la que camarallaría a Egipto para siempre. Después de 9 plagas impresionantes, el faraón seguía diciendo, no. Su corazón era como piedra y el pueblo hebreo seguía siendo esclavo. Pero Dios tenía preparada una última señal. La más fuerte de todas. Moisés fue al palacio una vez más y advirtió al faraón con voz seria, esta será la última plaga. Esta noche el ángel del Señor pasará por Egipto y todo primogénito, el hijo mayor de cada casa, morirá desde el hijo del faraón hasta el del siervo más humilde. El faraón no creyó, se rió. Mentiras. Ya no quiero oír más, gritó con enojo. Pero Dios dio instrucciones especiales a su pueblo. Tomen un cordero sin defecto, uno por familia. Mátenlo y pinten con su sangre los marcos de sus puertas. Luego cenen en familia con pan sin levadura y listos para partir, con sandalias puestas y bastón en la mano, porque esta será una noche que nunca olvidarán. Esa noche los hebreos obedecieron y justo como Dios había dicho, el ángel pasó por la tierra de Egipto. En las casas de los egipcios se oían llantos, gritos y tristeza. Pero en las casas con las puertas marcadas con sangre, el ángel pasó de largo. Por eso, hasta hoy esa noche se recuerda como la Pascua, lo que significa pasar por encima el pasar de largo. Cuando el sol comenzó a salir, el faraón, con el rostro pálido y lágrimas en los ojos, mandó llamar a Moisés. Váyanse ustedes y todo su pueblo. Llévense sus cosas, su ganado, y vayan a adorar a su Dios. Por fin la libertad había llegado. El pueblo hebreo se preparó rápidamente.
Tomaron sus mochilas, sus niños, sus animales y comenzaron a caminar juntos como una gran familia, dejando atrás años de esclavitud. Moisés iba al frente con su bastón en alto y el corazón lleno de esperanza. Dios mismo los guiaba de día con una nube y de noche con una columna de fuego. La gran historia de la libertad había comenzado. El pueblo hebreo marchaba por el desierto felices y libres por fin. Cantaban, reían, tocaban panderos. Dios los había salvado. Pero pronto algo hizo temblar sus corazones. Moisés, mira hacia atrás, gritó alguien. Moisés se volvió y sus ojos se abrieron con asombro. El faraón venía tras ellos con todo su ejército. Carros de guerra, caballos, soldados con lanzas y armaduras brillantes. Iban a atraparlos otra vez. El pueblo entró en pánico. Nos van a atrapar. Para esto nos sacaste de Egipto, Moisés. Mejor nos habríamos quedado allá. Pero Moisés levantó su bastón y con voz firme dijo, no teman. Dios peleará por nosotros. Frente a ellos estaba el inmenso mar rojo y detrás los egipcios que se acercaban cada vez más. Y entonces ocurrió uno de los milagros más asombrosos de toda la Biblia. Dios le dijo a Moisés, levanta tu bastón sobre el mar. Moisés obedeció y el viento de Dios sopló fuerte, muy fuerte. Las aguas comenzaron a moverse, a dividirse. Se alzaron como murallas gigantes a la izquierda y a la derecha, dejando un camino seco en medio del mar. Vamos ahora, crucen, gritó Moisés. El pueblo comenzó a caminar entre las paredes de agua. Niños, ancianos, animales, todos pasaban con ojos enormes, maravillados. El mar estaba abierto como si fuera un pasillo secreto. Cuando el último hebreo pisó la orilla del otro lado, los egipcios también intentaron entrar. Pero entonces Dios dijo, ahora, Moisés, levanta tu bastón otra vez. Moisés lo hizo, y el mar con un estruendo poderoso volvió a su lugar. Las aguas se cerraron de golpe, cubriendo a todo el ejército egipcio. El silencio llenó el aire. El peligro había desaparecido. El pueblo miró al mar y luego todos levantaron las manos al cielo y gritaron, «Gracias, Señor». Cantaron, danzaron y celebraron. Dios no solo los había liberado, los había salvado con su poder maravilloso. Después del gran milagro del Mar Rojo, el pueblo hebreo siguió caminando no hacia un palacio ni hacia una ciudad con puertas de oro, sino hacia un lugar especial que Dios mismo les prometió. La tierra prometida. El camino no fue fácil. Había calor durante el día, frío en la noche. A veces no encontraban agua, otras veces tenían hambre y muchas veces se cansaban y se quejaban. ¿Dónde está la comida? Tenemos sed, ¿por qué salimos de Egipto? Pero Moisés no se rindió. Cada día se levantaba con su bastón en la mano, miraba al cielo y decía, Señor, sigue guiándonos. Y Dios lo hacía. Durante el día, una gran nube los acompañaba y les mostraba el camino. Durante la noche, una columna de fuego iluminaba su campamento. Un día, cuando llegaron al monte Sinaí, el cielo retumbó y una nube cubrió la cima. Moisés subió solo y allí, en la presencia de Dios, recibió algo muy especial, los 10 mandamientos, unas tablas de piedra con las reglas que ayudarían a su pueblo a vivir con amor, respeto y fe. Moisés bajó con las tablas brillando en sus manos. Todos lo miraban con asombro. Su rostro también brillaba porque había estado muy cerca de Dios. Así Moisés se convirtió no solo en un libertador, sino en el pastor de una gran nación, el líder de un pueblo que aprendía poco a poco a confiar en su Creador. Y aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su historia quedó para siempre en los corazones. Una historia que comienza con un bebé en una canasta y termina con un hombre guiado por Dios que enseñó a millones a creer, a obedecer y a nunca rendirse. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías la historia de Moisés? ¿Qué cosa importante te enseñó esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo los próximos videos. Usted y su familia necesitan ser nutridos por la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.